estos personajes son actores con los que probablemente en algún momento de nuestra vida, de su vida profesional, van a tener que interactuar. Por eso la idea es poder que quede claro cuáles son estas figuras. Digo su vida porque yo interactúo permanentemente, digamos. Despachante de aduana. Despachante de aduana. A ver, ¿quién se anima a responder por el chat o le habilitamos el micrófono? ¿Sí? ¿Recuerdan qué función cumplía? ¿Y qué requisitos tendría que tener para ser despachante de aduana? Este punto 2 se refiere a si tiene que ser una persona física, jurídica, puede ser física o jurídica. ¿Y qué función cumple el despachante de aduana? A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Están escribiendo? Yo estoy mirando el chat, no, todavía no escribió nadie. Se sigue sumando gente a la clase. Bueno. Están tímidos, hoy muy viernes. De todas maneras nosotros le compartimos el archivo en el grupo, pero podríamos, si vos podés, yo como estoy en la pantalla, si les podés reenviar de todas maneras el PowerPoint con el que trabajamos la clase pasada. Ok. Que ya lo terminamos hoy, digamos, entonces ya se lo podemos pasar. Bueno, ¿alguien se acuerda quién es el despachante de aduana? ¿Qué hace? Si puede ser una empresa, si puede ser una persona física o humana. Ahí está escribiendo Juan Cruz. Bueno, bien, alguien. Muy viernes, ¿eh? Gestiona los trámites relativos a la introducción y extracción de mercadería. Muy bien. Eso me parece que dijo Dr. Google, ¿no? Bueno, yo no dije, no dije cite la fuente del código aduanero, pero... Ahí le acabo de enviar el archivo al grupo de WhatsApp. Bueno, estoy viendo si están despiertos nomás. Bueno. Ahí gracias. Comenta Oriana que es quien facilita la importación y la exportación. Bien. Sí, está bien lo que dice Juan Cruz y lo que dice Oriana. Les pregunto, ¿a quién representan al importador-exportador? ¿Ante qué organismo? Porque está bien que dicen que gestionan los trámites relativos a la introducción y extracción de mercadería, que facilitan la importación y exportación. Representan, esta parte les agrego yo, representan al importador o exportador, ¿dónde? ¿Ante qué organismo? Que es justamente el organismo que le va a controlar la documentación, la carga, las declaraciones que hace. Ante la aduana, dice nadie, ante la AFIP, dice Oriana. ¿Qué parte de AFIP? AFIP, recuerden que tiene 3 grandes E, muy bien. Aduana, sí, sin signo de pregunta, con convicción, es así. Es ante AFIP, aduana en todo caso, porque recuerden que AFIP es una estructura que tiene 3 direcciones. Una de ellas es la Dirección General de Aduana, DGA o Dirección General de Aduana o simplemente aduana. Bien, hasta acá bien. Le pregunto, ¿el despachante de aduana puede ser una persona física y jurídica o tiene que ser solamente una persona humana o puede ser una empresa también un despachante de aduana? ¿Se acuerdan de esto?
personas físicas o jurídicas. Bueno, le respondo esta yo y ustedes vayan buscando la otra respuesta. El despachante de aduana tiene que ser solamente una persona física o humana. Física, solamente física. No puede ser una persona jurídica el despachante de aduana, no puede ser una empresa. Bueno, ahora el agente de transporte aduanero, o abreviado ATA. Agente de transporte aduanero. Ahí les damos tiempo para que busquen quién es, de nuevo, qué funciones cumple y qué requisitos debe cumplir el agente de transporte aduanero. Exacto. Ahí José Antonio dice, está autorizado por la aduana y tiene como objetivo encargarse de las diferentes operaciones y trámites relacionados con el transporte. Exacto. El agente de transporte aduanero representa al medio de transporte. Tiene que presentar toda la documentación del medio de transporte y de la carga que trae el medio de transporte. Bien. La segunda pregunta sería, sí, puede ser una persona física o jurídica, puede ser alguna de las dos, tiene que ser una exclusivamente. Puede ser física, puede ser jurídica, Oriana. En este caso puede ser una empresa. Miren, cuando alguien hizo alguna vez una compra en el exterior, alguno hizo una compra por eBay, por Amazon, por AliExpress, alguien compró algo al exterior. Cuando viene esa mercadería, al ingresar a la terminal aérea de Ezeiza, una empresa ingresa hace el ingreso de esa mercadería y de ese medio de transporte. Ahí interviene un agente de transporte aduanero, y en ese caso es la empresa, que puede ser la aerolínea. Cuando hablamos de un camión que está recibiendo una importación que viene de Brasil, la empresa de transporte de camión puede ser el agente de transporte aduanero. Por eso ahí se ve el caso que puede ser una persona jurídica, puede ser una empresa. La mayoría es una empresa de transporte. Yo les cuento esto porque en todas esas acciones que son cotidianas, que por ahí la mayoría hizo una compra de un artículo que vino por eBay, por Amazon, alguno de estos portales, y cuando llegó a Argentina tuvo que haber intervenido en este caso el agente de transporte aduanero, para que vean que en todas las operaciones de comercio exterior intervienen tanto los despachantes de aduana, los agentes de transporte aduanero, interviene obviamente la AFIP aduana. Bueno, ahí se escucha re bien, había como una lluvia detrás que no sé de dónde venía. Bueno, avanzamos con el nuevo tema entonces. Esto era como para hacer un pequeño repaso de los auxiliares del servicio aduanero, del comercio exterior y del servicio aduanero. ¿Me siguen escuchando bien? Perfecto, se escucha. Bueno, ahí voy a abrir otro PowerPoint y vamos a arrancar. ¿Está viendo ahí el Power? ¿El nuevo? Sí, se ve. Si podés minimizar el chat, porque tapa un poco el Power. Tapa, bueno, yo cierro el chat y vos me vas contando, Gianluca. Yo te mantengo al tanto. Dale. O si quieren hablar los chicos también.
Bueno, vamos a dar inicio a la unidad. En realidad es la unidad 3 y 4 porque en el programa está dividido el tema de la importación y de la exportación, dividido en 2 unidades. La verdad que la manera por ahí más práctica de poder explicarlo es trabajando las juntas. Por eso este PowerPoint está integrada en las 2 unidades. Entonces, en un momento explicamos la importación, seguidamente la exportación, y en algún caso se pueden comparar y después vamos a hacer unas preguntas a ver qué se entiende, así un par de preguntas, tipo 5 o 6 preguntas, donde a ver qué entendieron ustedes y las van a ir respondiendo al final de la clase, digamos. En todo caso vemos si seguimos amigados con el Adobe, o si no, los últimos 20 minutos de nuevo nos pasamos al Zoom para que ustedes vayan respondiendo. Las preguntas no son en base a lo que vemos ahora en la clase, como para ver si se entiende. Bueno, tema unidad 3 y también sería unidad 4, importación-exportación. Bueno, esto es un poquito los objetivos. Lo que pretendemos con estas unidades es que ustedes conozcan los requisitos para que las mercaderías ingresen, es decir, sean importadas al territorio aduanero, la documentación que tiene que llevar, y que podamos identificar las importaciones porque no son todas iguales. Lo mismo con el otro régimen que se llama exportación, que podamos conocer los documentos que tienen que tener una exportación para poder salir del territorio aduanero, y los requisitos y los documentos y los procedimientos. Entonces, de las 2 acciones. Presten atención que les estoy diciendo territorio aduanero, ya dejé de decir Argentina o país o república. Acá tenemos que tener presente que hicimos una diferencia entre el concepto de territorio aduanero y de república. ¿Por qué? Porque el territorio aduanero por supuesto que estaba dentro de la geografía de la República Argentina, pero había partes de Argentina que no eran territorio aduanero, es decir, donde el código no tenía una plena aplicación, que eran los ríos internacionales, los enclaves, las zonas francas, los espacios aéreos del lecho y subsuelo submarino, de las zonas francas, de los enclaves. Eso van a ir recordando a medida que vamos avanzando con la clase de hoy. Bueno, entonces, vamos a repasar algo que por ahí es el concepto de mercadería. Repasar porque en algún momento hablamos de que mercadería era para la aduana todo objeto que puede ser importado o exportado. Yo les pregunto a ustedes, cuando hablamos de mercadería, ¿ustedes entienden un bien físico solamente o creen que debe incluir otro tipo de otro tipo que no sea físico, otro tipo de prestaciones, servicios, o creen que servicios? José Antonio dice servicios. Sí, ahí vi la ventanita chiquitita. Ah, perfecto. Bueno, ¿qué piensa el resto? ¿Que la aduana se está refiriendo solamente a lo tangible? ¿O pueden haber intangibles acá? Y para que piensen y relacionen con todo lo que intangibles también. Sí, es verdad. El artículo 9, puede ser referido, perdón, no llegué a leer. Puede ser referido a servicios, pregunta, por lo intangibles. Sí, como Spotify, miren. Netflix. Ahí ya entendí la pregunta. Miren, el Código Aduanero dice que la mercadería, la frase completa del artículo 9 es, la mercadería es todo objeto susceptible, artículo 10 es, perdón, todo objeto susceptible de ser importado o exportado.
Aclara abajo que también están incluidos los servicios, los derechos de autor, la propiedad intelectual, las prestaciones, todo lo que sea intangible, un software, un servicio de capacitación, un derecho de autor, una propiedad intelectual, know-how, una patente, todo esto son consideradas mercaderías. La única distinción es que si bien es considerado mercadería, aduaneramente no se la puede controlar. Entonces, el servicio queda excluido del control físico, porque ¿se acuerdan cuando hablábamos en la segunda clase de que el comercio, de que el negocio internacional, como incluía intangibles, servicios, no existía el control de aduana porque es invisible? Entonces yo no puedo poner una patente, un derecho de autor, un conocimiento arriba en un contenedor, porque no existe esta posibilidad de controlar para la aduana. Entonces, el Código Aduanero distingue la mercadería en dos casos: los tangibles, que son los que van a ser físicamente controlados por aduana, puestos en un medio de transporte, y lo incluye dentro del comercio exterior a los servicios, pero no dentro del control de aduana. ¿Por qué? Porque no es un físico que se pueda pasar por ninguna aduana, pasar por ningún escáner, poner arriba de ningún medio de transporte. ¿Se entiende? ¿Cómo va a ser el control de si uno exportó un servicio o lo importó? A través de otras situaciones bancarias, las declaraciones de divisas, pero no a través de la verificación física. Entonces esto es importante, que les quede claro. Aduana, el Código Aduanero, ¿considera mercadería los servicios? Sí, pero con la salvedad de que no los incluye dentro de la posibilidad de controlarlos por el organismo, porque no hay manera. ¿Cómo se verifica una exportación o una importación de servicios? De otra manera, que tienen que ver con las declaraciones bancarias cuando se ingresan o salen las divisas. La divisa es una moneda expresada en términos de otra. Entonces aclaro esto nomás. Y ahí vuelvo a repetir, voy a explicar la importación, que ya habíamos hablado de esto, que era la introducción o ingreso de la acción de introducir a un territorio aduanero una mercadería. La otra parte del Código Aduanero explica qué es la exportación. Extracción del territorio aduanero una mercadería. A ver, esto, hablando un poco más fácil, es: importación es ingresar una mercadería al territorio aduanero, exportación es sacar o extraer una mercadería del territorio aduanero. Me parece que acá no es difícil, pero tiene que quedar claro nomás el punto de mercadería, que es considerada el servicio de mercadería, pero que aduaneramente no es considerada para el objeto del control físico. ¿Sigo? Bueno, estos dos puntos, importación y exportación, son universos enormes y distintos para aduana y para el Código Aduanero. Te explica todos los procedimientos para importar, los requisitos, los procedimientos, las sanciones, los plazos, todo este universo en paralelo, que es la exportación, que es todo lo contrario: las documentaciones, los procedimientos, los tiempos, los requisitos documentales, las formas de exportar. Entonces acá es donde nosotros nos vamos a empezar a desglosar un poquito más, siempre teniendo en cuenta de que la idea es que ustedes tengan un conocimiento general de un proceso de importación, un conocimiento general de un proceso de exportación, porque ustedes son licenciados en ciencias de gobierno, en periodismo, en relaciones públicas, en marketing. No son licenciados en comercio exterior, ni en comercio internacional, ni especialistas en despacho aduanero. Así que no se desesperen de nuevo, que no les vamos a dar periodismo. ¿Dije periodismo? Ay, me retan. Dije licenciatura en periodismo. Dije, perdón, le agregué un link. Disculpen. Sí, dije, 4, estaba contando así, 1, 2, 3, para no comerme ninguna carrera.
Bueno, seguimos. Bueno, vamos a empezar para dividirnos esta explicación. Yo les voy a explicar el proceso de importación y Gianluca le va a explicar el proceso de exportación. Bueno, vamos a arrancar con la importación. Por supuesto que van escribiendo, van diciendo cuando no se entiende algo. A ver, el código aduanero parte de un principio básico para que se realice una operación de importación. Primero, que para que sea una operación de importación y controlado por aduana, y normado, y regulado, y verificado, tiene que ser por una vía habitual. ¿Qué significa una vía habitual? Significa que tiene que ser un lugar y en un horario habilitado. O sea, no existe la posibilidad de hacer una importación, ingresar mercadería, si yo no lo hago por un paso habilitado donde esté una oficina, un control de aduana, con toda la documentación que se requiere y en un horario habilitado. O sea, no es una importación lo que yo sé que ingresó por una canoa, que esquivó el control de aduana, que vino a la madrugada, a la noche y bueno, y apareció acá en el territorio aduanero. Eso no es considerado una importación. Eso corresponde a lo que se conoce como vías no habituales. O sea, esta es la primera condición básica. Una importación se hace por un lugar y en un horario habilitado. Ese lugar es un paso, ya sea una frontera terrestre, ya sea un puerto, ya sea un aeropuerto, en cualquiera de las versiones, de los medios de transporte, de las vías y de los medios de transporte que correspondan a la vía de acceso. Si es la vía acuática, va a ser un puerto donde va a tener su control de aduana. Si va a ser una vía terrestre, va a ser, en el caso de Argentina, ferrocarril de ingreso e importación, no, pero podría ser en algún momento. El automotor sí, sería el control en el paso fronterizo del automotor, disculpen. Y la vía aérea sería el aeropuerto. Obviamente internacional, no sería un aeropuerto que no tiene no tiene operaciones internacionales. Entonces partimos de esa base. Toda importación se tiene que hacer por lo que la aduana denomina por vías habituales. La vía habitual es un lugar, un paso habilitado por aduana, donde esté aduana controlando y que sea en un horario obviamente habilitado. Bueno, ¿qué es lo que tiene que traer en este caso el importador? Y tiene que presentar su representante. ¿Que quién era el representante del importador? ¿Quién era el que representaba al importador ante aduana? En este caso importador, porque es una importación. ¿Cómo se llamaba ese auxiliar? Ahí están escribiendo. Muy bien. El despachante de aduana, perfecto. Bueno, entonces el despachante de aduana, y si utilizamos por ejemplo un camión, sería un agente de transporte aduanero, tiene que presentar toda la documentación del medio de transporte y de la carga. Esto, si existiera un medio de transporte que no sea el camión y fuera un avión, el avión trae, además de la carga de importación, trae otro tipo de carga que se denomina de los pasajeros. Los aviones, cuando ingresan, no traen solamente el equipaje de las personas, sino traen carga de importación. Entonces, cuando fuera un medio de transporte aéreo, lo que se le tiene que indicar a la aduana que es el equipaje acompañado y no acompañado. Esto significa que es equipaje que viene con las personas que vienen en ese mismo medio de transporte. Es independiente de la mercadería que se importa. Esta es la valija de la gente. Bueno, estas son unas preguntas como para que nos vayamos guiando, que dice, luego que vamos a suponer que nosotros nos vamos a ubicar acá, a ver si hay un dibujito. Bueno,
Nos vamos a ubicar físicamente en una frontera, no sé si quieren la de, no sé, la de Encarnación ingresando a Posadas, la de Clorinda ingresando desde Asunción, alguna desde Brasil. Nos vamos a ubicar en ese lugar físico mentalmente, en una aduana de frontera, donde está ingresando, vamos a imaginarnos un camión, no nosotros cuando venimos de vacaciones, sino está ingresando un camión que tiene una carga que va a ingresar a Argentina por una importación, en un lugar habilitado y en un horario habilitado. Además de la documentación del medio de transporte, de lo que trae de lo que trae la carga, el medio de transporte, yo me hago estas preguntas. Una vez que viene ese camión, toca el territorio aduanero, además de presentar toda la documentación, ¿tiene que realizar otro procedimiento? ¿Le tiene que decir a la aduana qué fin tiene esa mercadería que está ingresando? ¿O solamente presentarle la documentación del camión y la factura? La respuesta es, debe realizar otro procedimiento que es, le va a tener que explicar a la aduana qué destino va a tener la mercadería. Es decir, no es solamente presentarle la documentación del medio de transporte, de la carga, de la documentación de propiedad de la mercadería, sino además le va a tener que decir, esta mercadería tiene este destino aquí en el territorio aduanero de Argentina. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que la mercadería que ingresa al territorio aduanero de nuestro país o de Argentina, ingrese y se la utilice y sea, por ejemplo, un pollo que viene de Brasil, de Sadía, y bueno, lo encontramos en el supermercado, se consume ese producto y no se extingue. O viene una máquina, un automotor, y se lo vende acá en Argentina y termina su vida útil a los 20 años cuando el auto ya, 20, 30 años se lo da de baja, lo que fuera. No es lo mismo el caso de que al mismo brasilero, a un brasilero que tiene una empresa de maquinaria, se lo invite a una exposición de maquinaria en Argentina, donde esa persona va a ingresar la mercadería, va a estar en una ronda, en una feria, en una exposición, no sé, en la rural de Corrientes, de Chaco o de Buenos Aires, por 15 días exponiendo una máquina. Y esa máquina, una vez que termina esa feria, tiene que volver a Brasil. ¿Es la misma situación, les pregunto a ustedes, de una mercadería que viene y que va a terminar su vida acá, que una mercadería que viene por un tiempo, 15 días, 30 días, 60 días a una exposición, supónganse, y luego se retira, vuelve a su país de origen? Esa es una situación 1, situación 2, la que les comenté. Hay otra tercera situación. Hay mucha mercadería que viene por camión, o sea, por un tránsito terrestre, pero tiene que ir a Chile, no se queda en Argentina, pero tiene que ingresar por Brasil porque es un producto del sur de Brasil. No lo va a hacer por agua ese recorrido. Entonces pasa por un camión que atraviesa toda Argentina. La mercadería no tiene un destino final de Argentina. Va a pasar por la aduana de Argentina, sí, hay que hacerle un procedimiento allí, pero no tiene el destino final el territorio aduanero argentino, sino que en realidad va a Chile. Esa es la tercera situación. ¿Son situaciones similares, creen ustedes? Sí, no, ¿y por qué? ¿Qué les parece? Así, lo primero que le venga a la mente, ustedes no tienen por qué saber esto. Les mencioné 3 situaciones. Víctor no entendió la pregunta. Bueno, esperen, para no perderlos con la filmina.
yo les presento una mercadería que es importada, distintas situaciones de importación de mercadería. Distintas situaciones ahí dice Víctor que se le cortó el internet un segundito. Les presentamos 3 situaciones de importación de mercaderías en 3 casos que son diferentes. Primer caso pusimos el ejemplo de un producto, pusimos el ejemplo de un auto, que es un bien, una máquina, digamos una maquinaria, o el ejemplo de un alimento que ingresa a Argentina, se vende en un supermercado o en una concesionaria y ese producto termina su vida útil en el territorio aduanero de Argentina. Esa es la primera situación. Es decir, ese producto nunca más sale del territorio aduanero argentino. Esa es la primera situación. La segunda situación, se lo invita a una persona de Brasil, a un empresario de Brasil, a que participe de una exposición de maquinaria. Trae su máquina, puede ser un auto también, o puede ser, no sé, un tractor, un grupo electrógeno, cualquier artículo, cualquier mercadería viene y va a estar 20 días en Argentina porque va a presentar su máquina en una exposición y se va a retirar después, vuelve a su país con su máquina, vuelve a Brasil con su máquina. Es decir, está en el territorio aduanero por un plazo de 15 o 20 días. Esa es la segunda situación. La tercera situación es una empresa de nuevo de Brasil que le vendió un producto a un chileno y como se lo tiene que transportar por camión, tiene que atravesar toda la Argentina para hacer ese desplazamiento supónganse desde, no sé, Santa Catarina, del sur de Brasil, hasta Santiago de Chile. Tiene que atravesar Argentina, el territorio aduanero de la República Argentina. Pero el destino final es Chile. Es un paso obligado a Argentina en este caso. Son 3 situaciones distintas. ¿Se entendieron las 3 situaciones? Primero, es la primera pregunta, para que me puedan responder si se entendió primero. Las 2 primeras serían importaciones, sí. No terminé de leer porque me aparece la ventanita. ¿Y la tercera dice exportación? Ajá, bueno, vamos a escuchar opiniones más. Bueno, si se entendió, bien, que pudieron distinguir entre los 3 casos. La pregunta sería, ¿a ustedes les parece que la aduana le va a dar el mismo tratamiento o los mismos requisitos a esos 3 casos? ¿O consideran que son diferentes entre sí? Entonces, ¿qué pasa? Al menos si me refiero al texto literal. Exacto, bien. Estamos en importación solamente acá. Facundo dice que son diferentes. Son diferentes, exacto. ¿Alguien más que piensa? ¿Qué duda tiene? Por la cantidad de tiempo que van a estar en el territorio, sí, exacto, un determinante es el tiempo. Muy bien. Se aplicaría impuestos argentinos, muy bien, sí, están orientándose muy bien. Bueno, les voy a decir las diferencias. No puedo leer, Gianluca, porque a mí me aparece la ventanita chiquitita y Sí, Damián dice, otra variante es la finalidad. Claro, la finalidad es determinante en este caso. Bueno, los 3 casos son, si bien los 3 son operaciones de importación, porque ingresan al territorio aduanero de la República Argentina, los 3 casos son absolutamente distintos, porque el fin, el destino, ese que yo les dije al principio de la mercadería, es muy distinta en las 3 situaciones. Por lo tanto, cada una de las 3 casos van a tener diferenciaciones. ¿En qué?
Primero en la documentación, que básicamente es un mismo formulario pero indicando cosas distintas, pero va a tener diferencia en dos situaciones: el tiempo y los impuestos, que acá es la diferencia que a todos los importadores, a los importadores le hace el plus, la diferencia justamente. En el primer caso, la mercadería ingresaba al territorio aduanero y quedaba en el territorio aduanero para siempre, consumía su vida útil para siempre. Este es el caso del probablemente 80% de las importaciones. Viene un producto de cualquier país, ingresa al territorio aduanero y se lo vende al consumidor final y termina su vida útil en el territorio aduanero de la República Argentina. No se vuelve a ir a China, no se vuelve a ir a Brasil, no se vuelve a ir a Estados Unidos. Esa es la primera situación. En ese caso, esa importación tiene un nombre que se llama definitiva. ¿Qué significa esto? Que de manera definitiva, como su nombre lo indica, permanece, se queda dentro del territorio aduanero. Las otras dos situaciones, el que venía a una feria a exponer su máquina, estaba 20 días y luego volvía a Brasil, y el que pasaba hacia un camino obligado de paso por Argentina, por el territorio aduanero de Argentina, porque iba del sur de Brasil hasta Chile, son importaciones de carácter suspensivas. ¿Por qué? Este suspenso lo da el tiempo y lo da algo muy importante, que es el impuesto. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En el primer caso, la importación definitiva, esta que dijimos que termina su vida útil en el territorio aduanero, no vuelve a salir del territorio aduanero de la República Argentina, termina su vida útil acá. Otra característica de la definitiva es que al momento de ingresar, por ahí decía, creo que Víctor, no me acuerdo quién, decía, paga el impuesto de importación exactamente. La mercadería que ingresa para permanecer y terminar su vida útil en nuestro territorio aduanero paga todos los impuestos de importación que le corresponden, porque justamente va a terminar su vida útil junto con todos los otros productos de producción nacional. Entonces, esa es la segunda gran diferencia. Pagan todos los impuestos de importación que le corresponden, todos los derechos de importación. Entonces, las importaciones definitivas ingresan al territorio aduanero por tiempo indeterminado, dice el código, o sea, no vuelven a salir, terminan su vida útil acá. Puede ser cualquier tipo de mercadería, una máquina, un auto, un textil, alimentos, se llaman definitivas. En algunos casos se llama definitiva a consumo, pero no quiere decir porque que sea un comestible, sino es a consumo, quiere decir que consume su vida útil. Entonces, esas dos grandes características tienen las importaciones definitivas. Ingresan al territorio aduanero, no vuelven a salir y pagan todos los impuestos de importación al momento de ingresar. Las que son suspensivas, a su vez, tienen una clasificación. Pero básicamente todas, cualquiera, ingresan al territorio aduanero ya con la condición de volver a salir. Es decir, el caso del ejemplo de él que trae una máquina a una exposición. Viene, está a los 20 días, los 30 días, los días que le corresponden a su exposición, se retira. Estos son los casos de los... ¿Vieron cuando viene un artista que trae todos sus equipos de música y a veces hasta equipamiento de iluminación, efectos especiales? Este tipo de artículos se ingresan bajo la destinación de importación, se llama suspensiva. ¿Por qué? Porque viene a una gira argentina Ricky Martin y trae todo su equipo, y eso viene en un contenedor en paralelo, o viene en un aéreo, y eso hay que registrarlo aduaneramente a ese producto
a esa mercadería porque es una importación, está ingresando al territorio aduanero. ¿Qué pasa? Ingresa con la condición de volver a salir porque viene por un tiempo y por un fin determinado. Y en ese caso no se le cobra el impuesto de importación, solamente se le pide una garantía que es a través de un seguro. ¿Se entiende la diferencia? Porque es re injusto y es re ilógico que alguien que viene con una exposición o que viene un deportista cuando trae su equipamiento y trae la moto, trae la Fórmula 1 si la hubiera en Argentina o el Dakar y traen todos los equipos, cuando viene un artista a exponer trae todos sus cuadros. Sería re injusto que por una estadía de 10, 15, 20 días, 5 días, se le cobren todos los impuestos de importación. Entonces, en ese caso no se lo cobran, quedan en suspenso esos impuestos, por eso se llama suspensiva, porque esos impuestos de importación quedan en stand-by, por decirlo de alguna manera, queda en suspenso el cobro, siempre y cuando se cumpla la condición de la importación, es decir, que vuelva a salir en el tiempo comprometido. Entonces ahí no se ejecuta ese seguro que se le pide al importador. Si la mercadería sale a los 20 días, a los 30 días, al plazo que se indicó, todo perfecto. Si la mercadería se aviva el importador y en realidad no la termina sacando nunca del territorio aduanero, y ahí se ejecuta automáticamente ese seguro que se presentó ante la aduana para que no exista un perjuicio fiscal. ¿Está? Quedan en suspensos los impuestos de importación. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Entonces nosotros tenemos dos grandes categorías de importaciones. Las definitivas, que fue el primer caso que vimos, y las suspensivas, que son dos casos dentro de las suspensivas, que de distintas maneras, una porque vía ingresa por un tiempo y tiene que salir, y la otra porque hace un paso obligado por nuestro territorio aduanero, pero son casos de importaciones suspensivas. Las importaciones suspensivas se clasifican a su vez las suspensivas y las definitivas. Las definitivas es esta que les decía que se denomina consumo, que es porque consume su vida útil. No se lo graben con que es un alimento, no es que yo me consumo porque me como la importación que siempre tiene que ser el pollo, tiene que ser, no sé, atún, no sé, de Perú. No es a consumo porque uno se lo come, sino a consumo porque consume la vida útil. Porque a veces se confunde este término. A consumo significa que consume, finaliza, finiquita su vida útil dentro del territorio aduanero de la República Argentina. Y las suspensivas, chicos, las que les expliqué son estas dos. Yo les voy a contar que hay 4, pero que las que más se usan son estas dos, porque las otras es complicarle la vida explicándoles. Les voy a explicar las que más se utilizan. El segundo caso que hablamos el ejemplo del que venía con la máquina a exponer a una feria, o el que venía en una acción deportiva, o el que venía a traer a una competencia deportiva, o el que venía a exponer el que venía a exponer una obra de teatro. En esos casos sería una importación de tipo temporaria, donde al ingresar tiene que estar sujeto a un tiempo determinado, un fin, y no paga los impuestos de importación. El segundo caso que les dije, el brasileño que le vendió al chileno y tiene que pasar por Argentina, sería tránsito de importación. En estos casos son los ejemplos de las destinaciones suspensivas. Bueno, acá lo que hacemos es les esperamos que nos pregunten, que piensen, respondemos. No vamos a empezar todavía con el tema de exportación. Bueno, yo ya estoy esperando que me pregunten. Bien. Sí, yo estoy leyendo acá el chat.
Todavía los chicos no tienen ninguna duda, o al menos no la expresaron. Todas, yo creo que tienen todas y que ya se durmieron. Pero bueno, vamos a confiar. También. Es muy bien, 20 horas. Es difícil, estar en esta clase. Esta es la parte más aburrida del comercio exterior. La explicación de los artículos del código. Miren que yo amo esto, pero esta parte es el código aduanero. Uno tiene que crear un vínculo con el código aduanero para... Yo les reconozco la dificultad de alguien que no es abogado, digamos. Entonces, ustedes no saben los 200 cambios que yo le bajo a la explicación esta para que sea lo más casera posible. Pues yo le puedo recitar los artículos del código que me los conozco de memoria, pero es muy tedioso. Entonces no sirve que ustedes se conozcan las 4 hasta pasado mañana que termine la cursada de la materia de las 4 tipos de destinaciones, porque cada uno tiene un vericueto. Entonces me interesa porque lo más usado o lo que más se ve es ya sea el tránsito como la importación temporaria, que es muy común esto. La importación temporaria es muy común. Y por supuesto conocer la importación definitiva. O sea, ustedes cuando en algún momento de su vida hagan una importación, va a ser una definitiva de este tipo. ¿Preguntas? Ay, no entendieron nada, Gianluca, porque si no preguntan nada, no entendieron nada. Sí, si no preguntan. Ya, me siento en un vacío existencial, hay un silencio, ya ni la gata vino hoy, así que ni la gata está entendiendo que ella siempre participó de varios posgrados conmigo, entonces, ahí se están riendo. Entonces, se entendió, dice Facundo. Las destinaciones ella ya las entendió, pero ya hoy ya ni ella está así que tengo sueño, no es culpa suya. Bueno, por lo menos le saqué una sonrisa. Bien. Bueno, opino que nos vayamos todos a tomar una cerveza, no, mentira. Vamos a hacer un corte, pues son las 20. Vamos a hacer un corte, que son las 20, después de la clase. Vamos a cortar un ratito y ahí yo les voy a pedir que nos conectamos y yo les voy a dejar un par de preguntitas, cosa que volvamos y de alguna manera se repase, que le vean, vamos a poner unos ejemplitos. Y entonces los ejemplos dicen, ustedes van a tener que decirnos qué tipo de importación sería, digamos. Yo le voy a poner un ejemplo, les vamos a poner unos ejemplos y ahí ustedes, de acuerdo al caso, nos van a decir qué tipo de importación. Y en el ejemplo, ahí vamos a ver si entendimos. Bueno, cortamos un ratito. Ahí ya corto un segundo en la filmación. Este sería como unas preguntas de repaso, de clarificación, sobre todo para nosotros, a ver si se entendió, siempre hablando del tema de importaciones. Todavía estamos en importación. La primera pregunta, que puedan decir las dos diferencias entre las destinaciones de importación definitiva y las suspensivas, que pasa en cada caso. Dos diferencias son. A ver qué dicen. La finalidad y el tiempo sería una. El tiempo y la finalidad. Esa es una característica sola. Tiempo y finalidad sería. No finalidad sola ni tiempo solo, digamos. ¿Sí? Eso sería una. La otra característica. Vamos, que ya falta menos, ya en 50 minutos terminamos.
Pónganle los impuestos, dice Juan Cruz. Los impuestos. Le hago una pregunta sobre esta misma pregunta y que otra persona conteste, por favor. ¿En cuál de las dos importaciones, definitiva o suspensiva, se pagan todos los derechos de importación? ¿En cuál de las dos se pagan todos los derechos de importación? Bien. Definitiva, dice Gabriel, si no me equivoco. Bueno, pasamos a la pregunta B. Este es un ejemplo. Si una empresa ingresa a una feria para exponer una obra de arte por 60 días, ¿qué tipo de destinación de importación sería? Suspensiva, dice Víctor. Claro, pero ¿de qué tipo? ¿Vieron que vimos dos? La suspensiva dijimos, hay 4, pero yo les voy a explicar 2 nomás, porque las otras son muy complejas. Una destinación de importación suspensiva que se llamaba de una manera y la otra que se llamaba de otra manera. Completo. Vamos. Un poquito más de esfuerzo. Destinación suspensiva, importación suspensiva de temporaria, dice Juan Cruz. Temporaria, muy bien. La temporaria, sí, es la destinación completa. Destinación de importación suspensiva, temporaria, porque sabemos que de las suspensivas hay varias opciones. Bueno, el otro ejemplo, una mercadería que ingresa por la aduana de Mendoza y es transportada hasta la aduana de Clorinda para luego ir a Paraguay. O sea, viene de Chile, este es un importador chileno que ingresa por Mendoza, recorre el territorio y termina en Asunción esa carga. ¿De qué tipo de destinación se trata? De tránsito. ¿Coinciden? ¿Es de tránsito? ¿Coincide el resto? Conteste, pues de último le van a errar, no pasa nada, es viernes 20:30. Sí, importación suspensiva de tránsito, también dice Alberto. Sí, dice Juan Cruz. Destinación suspensiva de tránsito. ¿Qué hicimos en este ejemplo? Le cambiamos la aduana de ingreso. En lugar de ingresar por Clorinda e irse hasta Chile, ingresa de Chile y se va hasta Paraguay. O en lugar de ingresar por Brasil e irse hasta Chile, pero el procedimiento es lo que es importante que ustedes puedan distinguir. Entonces, una destinación suspensiva, destinación de importación suspensiva de tránsito. Muy bien, medio duras penas hoy, pero muy bien. Continuamos con exportación. Te cedo la palabra, estimado Gianluca, y voy a poner en silencio mi micrófono. Bien, exportación, perfecto. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. Avanzo con perdón, ahí te detuve el uso compartido. Avanzo con el PowerPoint, ¿o querés manejarlo vos? No, avanzar, no hay problema. Ahí te dejo la otra filmina. Bien, exportación, como decíamos, acción de extraer del territorio aduanero una mercadería cualquiera. Como decía la profe, no solamente mercadería, sino que también todo lo que sea intangible, los servicios, software, patentamiento, ¿sí? Toda acción de extraer del territorio aduanero una mercadería cualquiera. Sí, dentro de las exportaciones también teníamos dos tipos de finalidad que se le daba a la exportación, ¿sí? La destinación tiene dos tipos. Definitiva,
que es una exportación para consumo, o suspensivas también, ¿sí? La definitiva, la de exportación para consumo, es aquella en virtud de la cual la mercadería exportada puede permanecer por un tiempo indeterminado fuera del territorio aduanero. ¿Sí? ¿Se entiende? Es aquella entonces en virtud de la cual la mercadería exportada puede permanecer por un tiempo indeterminado, indeterminado fuera del territorio aduanero. ¿Sí? La solicitud de esta destinación de exportación para consumo debe formalizarse ante el servicio aduanero, ¿sí? Mediante una declaración efectuada que puede ser por escrito, ¿sí? En un soporte de papel, puede ser también escrito a través del sistema informático de la FIP, o verbalmente, ¿sí? Justamente en el momento que se hace la exportación, en la declaración jurada, también se puede verbalmente aclarar esta destinación de exportación que va a ser para consumo, ¿sí? Para consumo dice que, como dice la palabra, obviamente se va a consumir el producto, el servicio, el software, lo que sea, se va a consumir, va a salir del territorio aduanero y no va a volver, no tiene la obligación de volver. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, como dije anteriormente, la declaración debe ser por escrito, por AFIP, porque va a ser la AFIP quien determine las formalidades, los demás requisitos y toda la documentación complementaria que se debe presentar al momento de hacer una exportación. ¿Me siguen hasta acá? ¿Alguna duda? Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, la definitiva son las exportaciones para consumo. Como dije anteriormente, las que no tienen la obligación de volver al territorio aduanero, volver al país. ¿Sí? Están escribiendo los chicos ahí, por eso paro. No, la removida todavía no llegué hasta ahí. Recién vamos por las definitivas de consumo. Sí, Víctor, tranquilo, aguantá. Todavía no llegamos hasta ahí. Bien, entonces ya explicamos lo que son las destinaciones de exportaciones definitivas, que son las de consumo, las que son la salida de la mercadería o servicios que salen del país y que no tienen la obligación de ser reimportada, que son justamente donde termina su vida útil. Sí, no como dijo como explicaba la profe también anteriormente, que no necesariamente tiene que ser una mercadería que se va a consumir, sino puede ser los servicios, software y demás. ¿Sí? Después tenemos las que son las suspensivas, las exportaciones con destinaciones suspensivas. Están escribiendo ahí, si no, por eso yo paro, ¿sí? Si no sigo, me dicen. Bien, dentro de la suspensiva tenemos tres tipos de exportaciones: de tránsito de exportación, exportación temporaria y la removido. Acá recién llegamos a removido. Sí, pero todavía no lo voy a explicar primero las otras dos. La de tránsito de exportación, sí, es la mercadería exportada que puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado fuera del territorio aduanero, sí, quedando sometida a la obligación de ser reimportada para su consumo justamente antes de que se determine ese plazo que se había especificado anteriormente. En este caso la mercadería se llama justamente temporaria. ¿Por qué? Porque es por un tiempo determinado y con una finalidad determinada. Y es la obligación de esta ser reimportada nuevamente al país para su consumo, obviamente, justamente antes de que se determine ese plazo. ¿Sí? Después tenemos las que son las destinaciones suspensivas de exportación de tránsito, que es la mercadería de libre circulación en el territorio aduanero sometida a una destinación de exportación de aduana. Puede ser transportada hasta otra
hasta otra aduana, digamos, dentro del mismo territorio aduanero, para ser exportada nuevamente. Si este tipo de exportación suspensiva de tránsito debe formalizarse por escrito, ¿sí? Esta debe estar justamente en la declaración, ¿sí? Y va a ser el agente de transporte aduanero quien emite y quien firme la hoja de ruta. También debe estar firmado también esto por el despachante de aduana. ¿Alguna duda, consulta? Yo paro porque hay un silencio. Dicen, nosotros dos nomás estamos y está Víctor y está Facundo. Son los únicos, y Alberto también que participa. Sí, somos los únicos. Estamos nomás para que no sea tan, sea más. Bien, y te cedo la palabra, Clau, para la última, para la tipo de suspensiva removido. Bueno, miren, en realidad lo único que agrego son unos ejemplos y recordarnos una cosita, que es territorio aduanero, la idea, digamos, es territorio aduanero de la República Argentina. Claro. A ver, el ejemplo, vamos a poner un ejemplo para cada caso. El tránsito de exportación, como decía Gianluca, es una mercadería que se realiza el trámite en una aduana y se desplaza hacia otra aduana para realizar su salida. Exacto, ser exportada. Vamos a poner un ejemplo, entonces se entiende. Yo soy un exportador de madera, de carbón, de madera, y me voy a la aduana de Barranqueras. Hago el procedimiento ahí, la aduana me verifica el contenedor arriba del camión, se presenta esa documentación, se ingresa la exportación en la aduana de Barranqueras, pero como está en camión, esa mercadería se va a Chile, por ejemplo, que es muy común, mucho carbón se va a Chile. Esa mercadería recorre el territorio aduanero de Argentina y se va hasta la aduana de Mendoza. Es lo que dice el código, que es lo que le explicó Gianluca, que interviene una segunda aduana. Simplemente para autorizar o para una aduana de paso, una aduana de salida. Ya el trámite original, el trámite iniciador del proceso se hace en la primera aduana de Barranquera. ¿Qué hace el tránsito de exportación? Se ingresa el procedimiento, el pedido de la exportación en la aduana de Barranquera, aduana 1, y se traslada la carga hasta la aduana 2, que es la aduana de salida, en este caso Mendoza. ¿Por qué se utiliza esto? Porque siempre es preferible para el exportador y el despachante de aduana que trabaje en su zona, en la aduana de su domicilio, de su zona de producción y de cercanía. Entonces puede ir el importador, va al despachante, va a la aduana de su domicilio. O si no, de otra manera tendría que llevar la carga en un camión interno, digamos, hacer toda la carga en la aduana de Mendoza y ahí hacer la exportación desde ahí, y ahí intervendría solamente una aduana. El exportador tiene la posibilidad de hacerlo a esto como quiera. Es muy usado el tránsito de exportación, entonces el exportador trabaja desde su domicilio, digamos, desde la aduana de su domicilio. Ese sería el caso. Otro caso sería una mercadería que se carga en el camión en la aduana de Barranquera o de Corrientes, llamémosle aduana 1, y tiene destino a Paraguay, entonces va hasta Clorinda y la aduana de Clorinda le hace el visto del paso nomás. ¿Por qué? Porque el trámite original ya hizo en la primera aduana. Esto es muy común también. Entonces, ese sería el caso del tránsito. Y la exportación temporaria, en este caso, vale todos los mismos ejemplos que hablamos en los casos anteriores, pero en exportación. Vale el ejemplo de un deportista que lleva todo ese equipamiento, vale el caso de un productor de maquinaria argentina que se va a una feria a llevar su producción, el caso de un artista, todos esos casos de mercaderías que salen, una mercadería que va a ir a prestar un servicio, de trabajo, por ejemplo, en otro lugar y va a regresar.
Entonces ese sería el caso. Y sí, obviamente en las destinaciones, en este caso de exportación, de salida de mercadería del territorio aduanero, las definitivas y las suspensivas tienen la misma característica. Las definitivas pagan todo el derecho de exportación, en este caso, todo el derecho de exportación, y no tienen la obligación de regresar. Las suspensivas tienen la obligación de regresar, pero no pagan el impuesto de exportación, porque obviamente, de nuevo, bajo el mismo criterio. No es lo mismo una mercadería que se va y va a consumir su vida útil fuera del territorio aduanero, que nunca va a regresar, que la mercadería que se va a una feria, a una exposición, o hace un recorrido interno y demás. Ese sería el mismo ejemplo. Y la de removido, es así, removido, no removida, es con no y todo junto, porque no es de que se sacudió el tema acá, sino se llama así. El removido es una operación que implica que una mercadería sale del territorio aduanero, vuelve a ingresar al mismo territorio aduanero y en su recorrido no toca un ámbito de otra soberanía. Les pongo un ejemplo porque no se entiende nada. Cuando viene el combustible del sur, de la Patagonia, viene en medio de transporte acuático. ¿Por qué? Por el enorme volumen de la carga transportada. Eso sale de un puerto, supónganse, no sé, de Puerto Madryn, ingresa al puerto de Barranquera o de Vilela, ahí, puertos privados son. Todo ese recorrido que hizo la mercadería salió del territorio aduanero en la zona de Puerto Madryn, recorrió una parte de agua, llegó hasta el Riacho Barranquera y volvió a ingresar al territorio aduanero. ¿Cuál es el fin? Ustedes van a decir, ¿por qué yo registro una mercadería que en definitiva nunca se fue del territorio aduanero argentino? Porque si se le pianta la locura al chofer del barco, al capitán del barco, y se va con esta mercadería, hay un daño al fisco porque no se pagan los derechos de exportación. ¿Qué le garantiza a la aduana? Que esa mercadería que sale del territorio va a volver a ingresar. Entonces hay que documentar aduaneramente esta salida. El fin del removido no es una exportación propiamente dicha, no es que la mercadería vaya a otro destino y se quede, porque justamente el fin es que salga del territorio aduanero por un punto y vuelva a ingresar al mismo territorio por otro punto. El fin es transportarla. Todo lo que viene a Shell e YPF, en las terminales de Shell e YPF, vienen por estas operaciones de removido y están documentadas en aduana como tal. Entonces, cuando ustedes ven los camiones, acá por ejemplo, la planta de YPF, el muelle, porque es un muelle donde ingresa este cargamento vía barcaza, distribuye a todo el nordeste, a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Entonces, cuando nosotros vemos un camión de YPF moviendo la carga, esa no es la carga que viene del sur. Imagínense que nos va a traer la carga para toda la provincia en camión. Esa carga vino a través de un buque del sur, ingresó a través en el Riacho Barranquera y se descargó en Shell y en YPF, en las terminales de Shell e YPF, y luego se distribuye la carga en la zona 100 camiones, que son los que nosotros vemos en la ruta. Y esa operación se documenta a través de una exportación de removido. ¿Por qué? Porque acá el fisco tiene que resguardar el interés del Estado, que es de realmente puede suceder de que el que está teniendo esa mercadería, puede no regresar al territorio aduanero. ¿Cómo yo me garantizo? Con la documental de la exportación y con el seguro de caución, como si fuera que yo saqué la mercadería y que se fue
se fue por un tiempo a otro territorio aduanero y tiene que volver a ingresar. Esa es la famosa operación de removido, que se hace acá en la zona permanentemente. ¿Entendió ahora? Removido se llama. Perfecto. Bueno. Sí, dice Nadia, perfecto. Bueno. ¿Preguntas? Víctor nos preguntó mal, le cortamos las piernas, parece. Están escribiendo igual. Se quedó mudo. Se me voy a poner en silencio el celular que está haciendo ruido los mensajes. Ahí está. Estamos leyendo. Es casi lo mismo que la operación de exportación e importación suspensiva de tránsito. Sí, por supuesto. Sí, lo que similar, pasa que sí. Sí. Lo que pasa es que si ustedes hacen exactamente al revés y lo dan vuelta, se arma un despiole. Porque primero que en realidad, si ustedes prestaron atención, miren, no son las mismas. Tienen distintos nombres. Trabajamos, cuando estamos hablando de las suspensivas, trabajamos, acá le falta el acento de importación. Las suspensivas trabajamos 2 de estas 4, pero son distintas, miren. Ahí pongo para que se lea. Importación temporaria, de tránsito, despacho, no son las mismas exactamente, ¿vieron? Las de Expo son de tránsito, temporaria y removido, no tienen el mismo nombre, pero sí son similares. En este hay que tener cuidado nomás de no mezclarse porque no saben cómo me mezclaba yo en la facultad cuando las estudiaba, porque quería hacer hago una columna y las comparo, entonces no, y me armaba un despiole bárbaro. Entonces, la idea es que no, literalmente no son exactamente iguales, no es que tienen que invertir que una ingrese y la otra egresa, sino que tengan cuidado nomás con eso, porque, a ver, el tránsito de exportación hace el tránsito en una aduana interna y se va hasta una aduana de frontera. El sentido es que las provincias o los productores que no tienen una aduana, vos tenés 24 provincias, bueno, con la ciudad autónoma vos tenés 24, y no todas tienen salida, no tienen aduanas de frontera, tienen aduanas interiores. Imagínense Córdoba, La Pampa, tienen aduanas interiores, digamos. Entonces, el objeto del tránsito de exportación es que se pueda documentar en el domicilio y que desde ahí se vaya hasta la aduana de frontera directamente, habiendo hecho el trámite en la primera aduana. Esta es una posibilidad que se le da al exportador. Solo 17 provincias tienen aduanas tienen límites fronterizos. No quiere decir que todas tengan exactamente ahí una aduana de frontera. Hay aduanas que están, tenés aduanas el movimiento es solamente de personas y no tenés tránsito de operaciones de comercio exterior. Entonces tenés una aduana de control del paso de personas. En realidad el paso de personas lo controla migraciones, pero lo que transportan estas personas es lo que controla la aduana. Entonces es una manera de presentarle la opción al exportador de que trabaje en su aduana de domicilio. Se me ocurre el caso de Córdoba. Córdoba es Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, en ese orden, el ranking de las provincias más exportadoras de Argentina, es un polo exportador enorme, y Córdoba no tiene una aduana de frontera. Y el 50% de sus operaciones se documentan, se registran en la aduana de Córdoba, y ahí se va en tránsito hasta las aduanas que correspondan para salidas. Bueno,
¿Alguna otra preguntilla? ¿Alguna vez fueron hasta por afuera, por supuesto, porque tiene toda una reglamentación para el ingreso y demás a las terminales de YPF o Shell que están acá en Vilela, digamos? ¿Alguna vez pasaron por la zona? ¿O sabían que, por ejemplo, el muelle de YPF abastece a todo el nordeste? Enorme ese movimiento de combustible ahí, hablando de la última opción de exportación de removido. Nadie dice nada. No, ya se fueron. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar en paz nomás, ¿eh? Sí, ahí están escribiendo. Me van a decir, ok, sí, nos vemos. Una duda más, dice. Nos encanta que tengan dudas, Esteban. Sí, podemos interactuar. No es solamente el caso de combustibles, Esteban. Bueno, está buena la pregunta para aclararla. Puede ser otros productos. Cualquier producto puede puede ser objeto de una exportación de removido. Simplemente porque en realidad el procedimiento es lo que se declara que es una mercadería que, dado su volumen y su gran recorrido que tiene que hacer, tiene que salir del territorio, ir por agua y volver a ingresar al mismo territorio aduanero por otro punto. Te puse el ejemplo porque es un ejemplo que tenemos en la zona, que tenemos dos terminales de dos empresas y que se documentan por removido. Pero puede ser cualquier producto. De hecho, cereal también sale por removido, pero que en realidad es al revés. Sale de Barranqueras, mucho que va en barcaza y se va hasta el puerto Rosario, de allí sale. Entonces está buena tu pregunta. Y ahí de nuevo se documenta la exportación de removidos. Sale de Barranquera o de Vilela, hay una terminal ahí de ACA, se llama, Asociación de Cooperativas Agrícolas. Se carga la barcaza y se va hasta el puerto de Rosario, o sea, hasta la aduana de Rosario, y ahí se integra otra carga, de hecho, se pasa a otro buque de salida, un buque de salida, y ahí se desactiva el removido, digamos, o sea, se lo ingresa cuando la mercadería llega, sale del territorio aduanero de un punto, llega hasta otro punto del mismo territorio, cumple con el objeto de la operación, ahí se da de baja esa destinación. ¿Por qué? Porque cumplió. Miren, cualquier producto que yo tenga que movilizarlo por agua de un punto a otro del territorio por el gran tamaño y las grandes distancias, se puede utilizar la de removido. La verdad que no me di cuenta de hablarles del ejemplo de los cereales, pero esos son los dos productos que se realizan mayoritariamente en la zona removido. Bueno, si alguien más no nos va a preguntar, lo dejamos ir a hacer no sé qué cosa. No anden vagando tanto, miren que anda el bicho persiguiéndonos. Ay, parezco la madre, la tía Claudia le está diciendo a los chicos me relaté. Víctor tiene una duda. Tiene una duda, sí. Hubiésemos pasado a Zoom nomás.
Bueno, el segundo parcial, vamos a poner ejemplos de destinaciones. Ahora le vamos a subir el material. Bueno, este material les vamos a dar algunos ejemplos de tipos de destinaciones para que ustedes identifiquen de qué tipo es, si es definitiva, si es suspensiva. Así va a ser, digamos. Que ustedes identifiquen qué parte está en un territorio aduanero, qué parte no. Esta parte, lamentablemente, es muy teórica porque son los artículos del código. Así como la primera parte era un poco más dinámica con los casos de intercambio comercial, de política comercial, esto es la parte, sinceramente le digo, es la más tediosa, digamos. Una vez que pasemos esto ya vienen otros temas un poco más dinámicos, pero es muy difícil darlo de otra manera esto. Más que los ejemplos estos que yo les puse acá, son un modelo de cómo van a ser las preguntas de prácticas para el parcial. Así multiplicado, digamos, por 10 preguntas. No es teórico porque en realidad la idea es que piensen, que vean, que analicen la situación y que puedan decir en esta situación, pensar en el ejemplo, la teoría y decir la teoría que es como hicimos recién. Porque si no es como que, a ver, yo no le puedo faltar el respeto a ustedes poniéndole un parcial que es una exportación y ustedes abren el artículo 9 del Código Aduanero y lo copian porque, tranquilamente ustedes tienen la capacidad de analizar ese mismo artículo con un ejemplo y poder responderlo en el ejemplo, porque esta situación no nos permite hacer otra cosa, pero así va a ser el ejemplo. El examen, digo, con ejemplos de casos de exportaciones o lo que hablamos de removido, o sea, ponerte un ejemplo de un producto, de una carga que va de un punto a otro del territorio aduanero y que vos me digas qué tipo de destinación es. Y ahí me van a tener que decir, es exportación, es importación, es importación definitiva, es importación suspensiva de qué tipo. Que a eso lo pueden hacer con todos los libros abiertos, con todos los códigos aduaneros abiertos, pero el artículo no te da la respuesta del ejemplo. Sí, lo vamos a hacer en grupo porque son muchísimos. Sí, los grupos ya están armados, así que va a ser exactamente igual que el Sí, van a parcial. ser lo mismo, exacto. Tengo que rever nomás, no tengo acá, no tengo en la cabeza la fecha nomás. Si no me equivoco es del 16 al 20 de noviembre, si no me equivoco. Pero te queda una semana. No, perdón. La otra semana, noviembre estamos. No, sí, igual, nos quedan un par de temas todavía que en algunos se vuelven un poco más dinámicos. Después vemos todo lo que es transporte que voy diciendo los temas que viene transporte multimodal, contenedores, que es un poquito más interesante. Hay un par de videos también que están buenos. Después tenemos los temas de Incoterm. Así que bueno, eso nomás era, dice Víctor. Bien, perfecto. Bueno, chicos, les dejo un saludo y que, los que están con sus mamás, que las cuiden y disfruten hablando en serio con ella el finde y que se cuiden, en serio. Aprovechen las viejas. Yo que ya se fue hace unos años, se los digo. Ahí está. Bueno, un abrazo, chicos. Un abrazo. Buen fin de semana, chicos. Hasta luego.